Buenos días, saludos a todos los presentes, todos vinculados al derecho en Venezuela y ante una situación especialmente grave que nos toca vivir en el momento. Estoy atendiendo la invitación a la quinta convención de FEDEVE. Les felicito y deseo que sea una jornada muy exitosa. Realmente lo que tenemos por delante es la realidad del Estado venezolano, la participación nuestra en ello, lo que podemos hacer. Estoy dirigiéndome a estudiantes, a profesores, a gente vinculada al Poder Judicial y a los ciudadanos. Yo creo que a todos nos compete lo que vamos a tratar hoy. Estoy aquí desde mi casa en San Antonio de los Altos. Me comprometí con Daniel Chacón a hablar con ustedes hoy y la idea es de reflexionar al respecto. Digo reflexionar porque eso es lo que nos lleva a establecer las líneas de acción. Yo sé que todos sienten, sentimos, yo muy especialmente, todos los días estoy en eso, que tenemos que recuperar el Estado de Derecho. La situación en Venezuela es una de ausencia de independencia de poderes. En Venezuela no hay poderes autónomos, tristemente. En Venezuela no tenemos un poder judicial autónomo, no tenemos jueces independientes. Comienzo por ahí porque, como todos ustedes saben, mi trayectoria fundamentalmente ha sido en el campo de la administración de justicia. En ejercer de la profesión en ese campo, he podido constatar muchas realidades y no voy a decirles hoy que antes era perfecto. Me tocó ser defensora pública de presos, juez de primera instancia penal, juez superior, juez de Corte de Apelaciones con el cambio del Código Orgánico Procesal Penal y finalmente Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En lo que se ha dado en llamar la Cuarta República, denominación en la cual no creo y que me gusta más referir como la democracia, por supuesto que había fallas. Había fallas en el Poder Judicial y no todo funcionaba perfecto. Había jueces mejores, jueces que no eran tan buenos y también había jueces malos, no podemos negarlo. Pero había un nivel de independencia. Teníamos asociación de jueces, llegué a ser presidenta de la asociación de jueces y en realidad había credibilidad en el Poder Judicial, por supuesto, hasta cierto punto, porque siempre ha habido fallas. Es muy difícil un Poder Judicial totalmente confiable. Sin embargo, en la actualidad, el problema está agravado y más bien podríamos decir que, sin temor a exagerar, nos hemos quedado sin jueces. En Venezuela no hay jueces, porque no puede ser un juez uno que no tiene independencia, un juez que tiene miedo para decidir, un juez que esté agradecido y que trate de complacer con sus decisiones al régimen. Ese es el caso en que no llenan los requisitos para el ejercicio del cargo. Y en el primer caso, los que recuerdan y son víctimas de lo que se ha dado en llamar el efecto Affioni, que se refiere obviamente a la prisión de un juez por decidir, no solamente ser destituido, sino también por haber tomado una decisión que no sea del agrado del régimen.
Eso fue lo que pasó con María de Lourdes Afiuni, juez penal, que hasta el día de hoy, y como consecuencia de haber tomado una decisión que no agradaba al régimen, todavía no está completamente libre, porque aún estando fuera de la cárcel, tiene sus derechos conculcados, no puede salir de ciertas circunscripciones, no puede dar declaraciones a los medios, no puede participar en reuniones y un largo etcétera, que no es del caso analizar aquí. Pero sí quiero enfatizar que es una juez que por decidir fue presa y fue además objeto de violaciones tremendas a sus derechos humanos y aún está siendo víctima de ello. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que esa es la definición de la democracia. Porque si no hay poderes independientes, nosotros no podemos hablar de democracia. Y el Poder Judicial justamente es la bisagra, es el control de los otros poderes, del legislativo y del ejecutivo. A la vista está. Veamos lo que tenemos servido, como me gusta decir, en estas reflexiones o en este conversatorio que tenemos nosotros. Fíjense, la última situación. Un Tribunal Supremo de Justicia que vía sala constitucional intercede en las actuaciones, no intercede, más bien intercepta las actuaciones de la Asamblea Nacional y le impide que desarrolle sus actividades como corresponde en democracia. Entonces, sistemáticamente, la Sala Constitucional es utilizada por el régimen para paralizar la ejecutoria de la Asamblea. Una Asamblea que ahora al régimen no le conviene porque cambió la mayoría. El 6 de diciembre pasado, nosotros los demócratas, obtuvimos la mayoría en la Asamblea Nacional. Y es por eso que el régimen se ha refugiado, optó por refugiarse en el Poder Judicial y muy especialmente en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para impedir que esa mayoría actúe como corresponde en derecho. ¿Hemos llegado a qué punto? Hemos llegado al punto en que al verse la Asamblea, ya llevamos más de 10 meses en esa pugna, paralizada en su ejercicio, en el ejercicio de sus actividades, por la anulación sistemática de sus actuaciones por el Tribunal Supremo de Justicia, llegó al punto de decir que no acataría las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, si hay un Tribunal Supremo de Justicia que no permite que la Asamblea se desenvuelva y que realice sus actividades, y una Asamblea que en vista de eso tiene que desacatar las decisiones del Tribunal Supremo, hay un evidente conflicto de poderes y una paralización del funcionamiento del Estado de una manera muy evidente. Ante una situación como esta, hay quien ha dicho, bueno, ante eso, la actuación de la Asamblea debe ser convocar una constituyente. Podría hacerlo. Y yo creo que pudo haberlo hecho. Sin embargo, yo no soy partidaria de una constituyente de esta naturaleza derivada, como ya lo veremos con posterioridad, porque no lograríamos el objetivo que queremos. Ahora bien, si vemos lo que tenemos en la Fiscalía General de la República, nos encontramos con la criminalización de la disidencia. La Fiscalía responde por la criminalización de la disidencia. En Venezuela hay imputaciones sistemáticas a quienes disienten del régimen. Está penado el disentir. Hay presos de conciencia.
En una palabra, hay presos políticos. ¿Quién responde de esto? ¿Los jueces solamente? No, responden los jueces y también responde la fiscalía. Y es válida la oportunidad para recalcar, nosotros aquí que estamos pensando en la gravedad de la situación que vivimos, en la realidad del Estado venezolano, que la función pública o el desempeño de la función pública deriva en responsabilidad personal. Y eso lo dice la Constitución. Eso es bueno tenerlo en cuenta para cuando vengan tiempos de ejercicio pleno de la democracia y de exigencia de responsabilidades. Porque el que es juez hoy, el que es fiscal del Ministerio Público, debe tener presente que es su responsabilidad las actuaciones que está realizando. Que los jueces no pueden ofrendar, por decirlo de alguna manera eufemística, más bien, más correctamente, entregar la libertad de los ciudadanos a cambio de su permanencia en el cargo, que es lo que está sucediendo. Y de la misma forma tampoco puede la Fiscalía imputar por delitos que no existen a personas que son inocentes, además. Es decir, porque se da la doble situación, la de la inocencia y la de la inexistencia del delito. Puede ser una u otra, según el caso y como hayan escogido hacerlo el Poder Judicial y la Fiscalía. Ahora bien, fíjense, ustedes nunca han oído de un juez que haya sido destituido o sancionado de alguna manera por condenar o por condenar en exceso. No debe hacerse, ¿verdad? Porque los jueces no pueden ser juzgados por sus decisiones. Pero lo que les quiero recalcar es que aquí, hoy, en Venezuela, se juzgan por sus decisiones, pero solo por las que son absolutorias, las que conceden libertades, las que reconocen derechos, las que dan medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad. Esta es una situación de la mayor gravedad porque atenta contra el derecho a la libertad, que después de la vida es el más caro que tenemos los ciudadanos. Yo no quise dejar pasar hoy este comentario en el inicio de nuestra reflexión porque es de alta preocupación para mí y sé que para todos ustedes que están conmigo en este momento reflexionando sobre lo que estamos hablando. No puedo dejar pasar por alto, tampoco, ni debemos nosotros olvidar, que existe la figura del defensor público, que sí podría, pienso yo, estar en este momento cumpliendo con su deber, pero con una frustración muy grande, porque sé por experiencia lo que significa hacer alegatos que no sean escuchados y sin explicaciones. Y les digo que lo sé por experiencia porque yo comencé mi carrera como defensor público de presos. Por esa razón, y siempre lo digo, a riesgo de ser repetitiva, cuando llegué a juez, pienso que me fue muy útil el haber estado primero, como me gusta decir, del lado de allá. Del lado de allá me refiero del escritorio del juez, del lado del que alega, del lado del que argumenta, del lado del que pretende fundamentar sus razones para lo que pide, para lo que solicita, porque no otra cosa es el ejercicio del derecho. Y recibir que de este lado, del lado del juez, no haya una respuesta. No solo me refiero a que la respuesta no sea satisfactoria, a que no acoja los alegatos, porque ese no sería el caso. Me refiero a que no se analicen los alegatos, a que no se diga por qué se desestiman, si son desestimados. En la situación actual debe sufrir mucho un defensor público ante el miedo que tienen los jueces
y ante el agradecimiento que también tienen, como dijimos al principio. Pero esto va más allá, incluye también, por supuesto, a nuestros abogados en ejercicio. Todos hemos visto la actuación del Foro Penal, valiosísima en nuestros días, defendiendo a los presos políticos, y también hemos visto la actuación de los abogados privados que son contratados para que hagan esas mismas funciones. Yo contemplo asombrada, y sé que ustedes también, los diferimientos, por ejemplo, en los juicios que se vuelven eternos y que son diferidos indefinidamente sin justificación alguna, lo cual indudablemente no puede hacer un juez. Un juez no puede alargar un juicio para con ello someter al procesado a lo que se conoce como la pena del banquillo, que es la pena anticipada. Es decir, ya está cumpliendo pena desde el momento en que es presentado ante el tribunal, porque el juez ha decidido, entre comillas, mantenerlo allí sin pronunciarse y con eso no tomar ninguna clase de riesgo, porque el riesgo viene, y se lo recuerdo y se lo repito, cuando hay libertad, cuando se reconoce el derecho. Nadie tiene ningún riesgo, ningún juez, ningún fiscal, porque condene en exceso, porque impute lo que no debe y porque no respete el derecho a la libertad y otros muchos derechos como el debido proceso, como el derecho a no ser torturado, que dicho sea de paso, me refiero a la tortura, se ha vuelto una práctica en nuestro país consentida y permitida. Y me gusta decir también, cuando hablo del punto, que de eso también se responderá, que los funcionarios responderán por eso y que la tortura es un delito de lesa humanidad. Se juzga ante la Corte Penal Internacional y está en el Estatuto de Roma. Entonces me paseaba por esto porque quiero cubrir el espectro de la administración de justicia hoy en día entre nosotros. Si vamos al defensor del pueblo, que ustedes podrán decirme, bueno, eso no tiene que ver con la administración de justicia porque él no actúa en el tribunal, les digo es cierto, pero él sí tiene que defender al ciudadano ante los excesos de la administración, los abusos de la administración. Estamos en una evidente situación de abuso de la administración, del gobierno, frente a la ciudadanía. Eso lo vemos constantemente en la represión de las manifestaciones, en la represión de la libertad de expresión, en la hegemonía comunicacional que tenemos y que nos ha sumido en esta especie de sordina en la cual vivimos y de la cual nos cuesta mucho salir. Salimos ocasionalmente cuando medios internacionales transmiten lo que aquí sucede, cuando hemos logrado que en organismos internacionales también se analice la situación de Venezuela, pero realmente la situación de abuso de los derechos ciudadanos es permanente. Frente a eso, nosotros tenemos un defensor del pueblo que tiene una concepción totalmente errada de su función y que constantemente defiende al régimen. Eso, amigos, es trágico. Es trágico porque nos da un retrato muy evidente de lo que nosotros estamos viviendo. Otra foto, vamos a decirlo así, de lo que nosotros tenemos hoy en día en Venezuela, de nuestra realidad, es la horda que entró en la asamblea, y me disculpan la palabra, pero no puedo decirlo de otra manera, que pretendió impedir la sesión, que todos lo vimos, y llegaron hasta adentro, hasta donde estaban los diputados, y uno no se explica cómo eso pudo suceder. Después de eso hubo otra foto tremenda de nuestra realidad,
que fue un ministro de la Defensa en traje de combate, rodeado de oficiales o soldados, no lo sé, también en traje de combate, gritando Chávez vive. Algo inconcebible, porque todos sabemos que la Constitución establece para las Fuerzas Armadas que su obligación y su compromiso es defender la Constitución y las leyes. Ese es el compromiso de las Fuerzas Armadas. En cambio, vimos lo que les acabo de referir. ¿Por qué lo digo aquí? Porque estamos hablando de la conducta del Tribunal Supremo de Justicia, vía sala constitucional muy especialmente, pero también vía sala electoral y otras salas que no se escapan, como la político-administrativa, por ejemplo, y la penal, indudablemente, porque esa es la última instancia de toda esta tragedia que estamos viviendo precisamente en el mundo del derecho penal, en la aplicación del Código Penal y del Código Orgánico Procesal Penal. Estamos viendo esa situación y estamos viendo la de la Fiscalía de la General de la República con imputaciones por delitos políticos y estamos viendo la del Defensor del Pueblo que no frena los abusos de la administración y todo esto hace que tengamos una indefensión total. Es una situación de alia en la cual ningún ciudadano puede estar tranquilo. Ningún ciudadano puede dormir tranquilo en el país donde los jueces tienen miedo. Ahora bien, esa es una parte del problema que nosotros tenemos. Pero el problema va mucho más allá. Nosotros tenemos en el Tribunal Supremo de Justicia designados magistrados que no llenan los requisitos para el ejercicio del cargo. Tuvimos los llamados magistrados express, a los cuales finalmente, tardíamente en mi opinión, la Asamblea les anuló las designaciones porque fueron hechas contra todo proceso y sin llenar los requisitos para hacerlo. Estos magistrados han estado actuando sistemáticamente para interferir el accionar de la Asamblea, que es el único poder legítimo que tenemos. Y esto lo quiero recalcar aquí. El único poder legítimo que nosotros tenemos es la Asamblea, porque representa la voluntad popular. Representa la voluntad popular y no ha podido hacer lo que nosotros pensábamos que iba a hacer cuando le dimos nuestro voto en procura del rescate de la democracia. Ahora bien, si esta situación es así, y además de eso, de los demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tampoco se han requerido las credenciales y hay la certeza de que la inmensa mayoría no llena los requisitos para el ejercicio del cargo, bueno, ya sabemos en manos de quién está la Administración de Justicia en Venezuela. La parte del CNE, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría, yo creo que tampoco puede pasar inadvertida. Para mi gran sorpresa, y me imagino que también de ustedes, el procurador en estos días interpone un amparo contra la Asamblea, si entendí bien, porque no se podía llevar un juicio político contra el presidente de la República. Insólito. Yo digo que no nos falta ya más nada por ver. Las funciones del procurador, por supuesto, no está esa, tiene que ocuparse de defender los derechos patrimoniales de la República y asesorar al gobierno en todo lo que se refiera a eso. Además, decir un amparo contra la Asamblea Nacional, yo creo que ya
es un retrato más, como les refería al principio de nuestra conversación, de lo que en Venezuela está pasando con el Estado de Derecho. A mí me preocupa mucho y me gusta estar hablando con estudiantes y con estudiantes de Derecho, porque ustedes tienen un compromiso muy importante, igual que el nuestro, de las generaciones anteriores, de personas como yo que ya hicieron su carrera. Terminé mi carrera judicial y sin embargo no he podido desprenderme de la actuación en defensa del Estado de Derecho porque no puedo ser indiferente a lo que está pasando. Y eso es lo que yo quiero conversarles hoy. Ustedes no pueden ser indiferentes tampoco a lo que está pasando y evidentemente no lo son, puesto que están aquí hoy, están participando en esta convención y estamos hablando de este tema. Lo que yo les quiero decir hoy es que nosotros estamos obligados a luchar por la vigencia del Estado de Derecho. Nosotros estamos obligados a utilizar todos los medios que la Constitución nos proporciona para hacerlo. En realidad, en el país hemos visto cómo hemos pasado, por decirlo de alguna manera, en degradé por todos los recursos. Hemos ido de menor a mayor. Empezamos por la enmienda, esa murió por supuesto en el Tribunal Supremo de Justicia. La reforma la descartamos porque también pasaba por el control del Tribunal Supremo de Justicia, que muy lamentablemente, como lo hemos dicho ya, no responde a una actuación independiente, sino a los intereses del régimen. Luego, el revocatorio. Se formó la idea de que el revocatorio era el recurso para cambiar la situación que vivimos. Es bueno que recordemos para qué es el revocatorio. El referéndum revocatorio es para cambiar a un presidente. Este referéndum revocatorio murió, todos lo hemos visto, pero no fue ahora con este diálogo que se estableció, sino que desde el principio estaba condenado a ello, porque el régimen no estaba dispuesto a permitir que se llevara a cabo. Y así sucedió. Nunca creí en ese recurso, por eso, porque está en las manos del régimen al estar bajo el control del CNE. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, que muy lamentablemente tampoco es independiente, y es más, ha llegado a ser prácticamente una oficina electoral del gobierno. Estamos en esta situación y que nos arrincona prácticamente o nos acorrala hacia una constituyente, como les decía o les asomé al principio de nuestra conversación. Pensé que la Asamblea pudo haber convocado una constituyente cuando se trancó la posibilidad de actuar por la recurrente actuación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, anulándole sus actuaciones. Esa, sin embargo, habría sido, como les dije también, en el momento una constituyente derivada porque es la convocada por el poder constituido, porque la puede convocar el presidente, la puede convocar la Asamblea, el Consejo Municipal, pero también, y es lo más importante, la ciudadanía. Y cuando llegamos a la ciudadanía, llegamos a la constituyente originaria. Yo creo que en la situación en que nos encontramos, estamos arrinconados contra una constituyente originaria. No nos queda otra manera, otro medio establecido en la Constitución para nosotros luchar por la defensa de nuestros derechos y para nosotros recuperar el Estado.
Venezuela hoy en día está desinstitucionalizada. Nosotros vivimos en un país en el cual no hay instituciones, no hay independencia de los poderes públicos y en una frase tremenda por su significado se resume: en Venezuela no hay a quién acudir. Piensen ustedes, ante una situación planteada de abuso, de ejercicio de algún derecho, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el ciudadano? ¿A un juez con miedo? ¿A un fiscal mediatizado que también tiene miedo? ¿A un tribunal supremo que responde a los intereses del gobierno? Es una situación que no tiene nada que ver con democracia. Por eso le decía al principio que en Venezuela no hay democracia, porque no hay independencia de poderes. Y más aún, hay unas abiertas intenciones de ir contra la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que hoy en día tenemos entre nosotros. Esta constituyente originaria, que está planteada en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución, la podemos convocar nosotros los ciudadanos, sin intervención de la autoridad constituida. ¿Qué les quiero decir con esto? Se los digo claramente de una vez. Sin intervención del CNE, sin intervención del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, recogemos nuestras firmas, las autenticamos internamente y también internacionalmente. Solo necesitamos la firma del 15% de la ciudadanía que esté registrada y con eso podemos ya ir a la elección de los constituyentistas. Una vez allí, hacer las modificaciones que consideremos pertinentes para recuperar el Estado de Derecho y la institucionalidad en Venezuela. Ahora bien, eso es el último recurso que está establecido en la Constitución. Ustedes pensarán, bueno, pero ahí está el artículo 350, que nos autoriza a desconocer las autoridades o el régimen que no respete los derechos democráticos, los principios y los derechos democráticos. Eso es verdad, pero ahí no dice cómo y se percibe como una situación de fuerza, en la cual nosotros, indudablemente, llevamos todas las de perder, porque la ciudadanía, nosotros, no estamos armados. Nuestra arma es la inteligencia. Entonces, una manera de usar ese recurso que está establecido en el 350 constitucional sería a través de el 347, el 348 y el 349, que nos permite, al recabar esas firmas de una manera independiente y autónoma, desconocer, ¿verdad?, estas autoridades que van y han estado yendo sistemáticamente contra los principios y los derechos democráticos. Esa es la solución que yo veo. Ahora bien, fácil no lo es, pero ninguna lucha por la democracia en el mundo ha sido jamás fácil. Eso no significa en absoluto que nosotros tengamos que entregar nuestros derechos. Los derechos no se entregan. Por eso nosotros estamos aquí hoy, porque estamos preocupados como ciudadanos, como estudiantes, como profesores, como magistrada que fui del Tribunal Supremo, en el caso mío, de la gravedad de lo que está pasando. Y no podemos ser indiferentes. Entonces yo les digo y les invito a que perseveren en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora y es lo que debemos seguir haciendo. Es largo el camino, llevamos 17 años y todavía estamos luchando. Hemos tenido victorias, no las hemos podido sostener, pero eso no significa que
que no podamos seguir y que no vayamos a triunfar recuperando la democracia en Venezuela. Porque otro comentario que no quería dejar de hacer es que con el referéndum revocatorio nosotros cambiamos al presidente, en el mejor de los casos, pero con la constituyente originaria recuperamos la democracia. La constituyente originaria cubre un espectro mucho más amplio y mucho más completo, que es el que nosotros queremos y que yo estoy segura que es lo que ustedes que están allí hoy conmigo también quieren. Estoy muy preocupada y por eso también al mismo tiempo satisfecha de estar aquí hoy con ustedes, porque ubicándonos en la parte académica, en el aprendizaje del derecho y en lo que debe ser para los estudiantes el modelaje institucional, la situación es gravísima. Es gravísima porque no hay un modelo institucional al cual ustedes puedan mirar, no hay una referencia. Cuando unos estudiantes de derecho, como es el caso, no pueden usar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, más aún de una sala constitucional, porque está parcializada y porque hace una manipulación de la argumentación jurídica a conveniencia, la situación es de extrema gravedad. Me preocupa mucho y por eso les quiero señalar que deben mantener la fe en la aplicación del derecho y en la obtención de la justicia, porque jueces justos ha habido siempre y lo seguirá habiendo. Y esta es una situación que nosotros debemos superar. Por eso, el estudio no debe ser abandonado, todo lo contrario. Ustedes tienen una obligación tal vez mayor, y créanme que me duele decírselo, porque yo siento que nosotros, los mayores, los que ya hicimos la carrera judicial, como en el caso mío, los abogados en ejercicio, los profesores, estamos en un deber muy grande de no dejarle a ustedes un país sin vigencia de las instituciones democráticas. Pero también tenemos que exigirles a ustedes que no abandonen, que así como nosotros estamos dando la lucha para que se imponga la democracia y con ello la vigencia de la independencia de poderes, también ustedes se preparen, estudien y no tengan ningún miedo en ejercer sus derechos el día de mañana, porque los derechos no se entregan, ya se los dije antes. Los derechos están allí para ejercerlos. La Constitución los tiene consagrados y nosotros, la gente del derecho, somos los que en este momento tenemos la mayor responsabilidad en la recuperación de Venezuela. Este es el momento de los abogados. Este es el momento de los abogados en cualquier área de desempeño. Es también el momento de los estudiantes de la carrera de Derecho. Nosotros tenemos que orientar a la población venezolana. Tenemos que aclararles lo que está oscuro, no permitir que sean confundidos y, sobre todo, enseñarles el camino. Como dije antes, la Constitución establece los medios. En la Constitución está la forma. Hemos agotado uno a uno los recursos allí establecidos y nos queda todavía la Asamblea Constituyente originaria. Yo estoy segura de que el día de hoy ustedes van a quedar seguramente preocupados, pero también ocupados. Yo sé que con más ahínco
que nunca saldrán de estas reuniones que van a tener estos 2 días convencidos de la importancia de su participación en la recuperación del país. Nosotros, como no dejo de decir cada vez que tengo la oportunidad, tenemos una patria. Nosotros pertenecemos a esto. Nosotros no tenemos por qué irnos de Venezuela a lugares donde ya no quieren más problemas, donde no quieren gente que venga de otras latitudes, donde nos discriminen porque ya no quieren cargar con más personas, porque en cada país tienen problemas y tienen suficiente. Entonces salir de Venezuela para ser visto por encima del hombro, para ser discriminados, para ser sometidos a todo tipo de humillaciones y vejámenes, no tiene ningún sentido, porque nosotros pertenecemos a esto. Tenemos un país, tenemos una tierra hermosa a quien queremos y tenemos que recuperarla. Entonces, la solución no es irse, no es abandonar. La solución es luchar por esto, por nuestra Venezuela, por nuestra democracia. Por eso yo estoy aquí hoy con ustedes y no quería perder la oportunidad de darles el mensaje. Le agradezco muchísimo su invitación a Daniel, le agradezco a Fedebe, le agradezco a todos ustedes los que están allí presentes, a quienes yo lamentablemente no estoy viendo en este momento, y espero que hayan podido ver esta grabación hecha por mí completamente amateur, en unas condiciones medianamente satisfactorias, pero estoy satisfecha de estar con ustedes, como les decía, porque nosotros tenemos que comunicarnos. Nosotros somos la inteligencia, nosotros somos el deber ser, somos la vigencia del Estado de Derecho, somos la defensa de la democracia y les convoco a que sigamos en esta lucha. Yo estoy en sintonía permanente con esa lucha y muy especialmente con la juventud, con el estudiantado que ha dado una batalla realmente admirable. Les rindo de verdad mi reconocimiento más sentido porque han salido muchas veces a dar la cara y les pido, sí, que lo hagan con prudencia, usando la cabeza, como me decía mi mamá siempre, y reflexionando y no abandonando, porque Venezuela nos necesita a todos hoy más que nunca. Yo creo que ya les quité bastante tiempo, espero no haber tomado más del permitido y me despido con un abrazo solidario, venezolano y con la fe puesta en ustedes. Hasta pronto.